10 lugares más bonitos cerca de Ciudad de México para visitar. A menos de 2 horas de la Ciudad de México existen paisajes naturales tan increíbles que pocos saben que existen. Desde lagos rodeados de bosques de niebla, hasta pozas turquesa, cascadas escondidas y montañas que te dejan sin aliento. Hoy te voy a mostrar los 10 lugares más bonitos cerca de la Ciudad de México, destinos perfectos para desconectarte, respirar naturaleza y descubrir la verdadera magia que rodea al centro del país. Te llevaremos a descubrir algunas de las maravillas naturales más hermosas de México, destinos turísticos que conquistan a viajeros de todo el mundo por su belleza, biodiversidad y misticismo. Prepárate para ver paisajes que despiertan el alma y conocer lugares que quizás no sabías que existían, pero que te harán querer empacar la mochila ahora mismo. ¿Estás listo para enamorarte del México más salvaje y sorprendente? Prepárate porque este video va a cambiar tu lista de escapadas favoritas. Comenzamos. Cascada Tixinú, Aculco, Estado de México. En el Estado de México, a menos de 2 horas de la Ciudad de México, hay una mini Niágara escondida entre columnas de basalto. Hoy te llevo a la cascada Tixinú, el salto de agua que pinta de verde y blanco el paisaje de Aculco. La cascada Tixinú es una caída de agua, entre 15 y 25 metros según el caudal alimentado por el río Ñadó. Está localizada cerca de Aculco en Pueblo Mágico. La caída corre sobre una calzada de columnas basálticas que forman un anfiteatro rocoso. En temporada de lluvia el caudal la vuelve especialmente espectacular, por eso muchos la llaman la mini Niágara del Estado de México. El salto se forma por la corriente del río Ñadó y corre sobre una base de columnas basálticas, una estructura geológica que da una estética muy fotogénica. En Aculco hay varias cascadas cercanas, por lo que es lógico presentar Tixinú como parte de un mini tour de cascadas en el pueblo mágico. Con un buen sol y caudal, la cascada puede alcanzar alturas y ser muy vistosa, sin embargo, durante temporada seca el caudal disminuye notablemente. El trayecto suele requerir una caminata, hay senderos de dificultad moderada. La entrada suele ser gratuita o con una cuota simbólica administrada por la comunidad. En Aculco, el agua dibuja paisajes que sorprenden, la cascada Tixinú es prueba de que no hace falta ir muy lejos para encontrar una maravilla. Cuídala, compártela con respeto y vuelve siempre con el asombro del primer día. ¿Te gustaría visitar la cascada Tixinú? Déjamelo saber en los comentarios. Lagunas de Zempoala, Morelos y Estado de México. Existe un lugar con 7 lagos rodeados de bosques, montañas y neblina mística, a menos de 1 hora de la Ciudad de México. Bienvenido a las Lagunas de Zempoala, uno de los paraísos naturales más accesibles y sorprendentes de México. Las Lagunas de Zempoala forman un sistema de 7 lagunas de origen volcánico ubicado a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar, entre los límites del Estado de México y Morelos. El parque está rodeado de densos bosques de oyamel, pino y encino, lo que lo convierte en un refugio natural fresco, húmedo y lleno de vida silvestre. Su belleza se siente al instante, montañas cubiertas de neblina, espejos de agua calmada, reflejos verdes y senderos que parecen salidos de una película. Es uno de los destinos más visitados por quienes buscan naturaleza real sin alejarse demasiado de la ciudad. Las 7 lagunas del parque son Zempoala, Tonatiagua, Seca, Prieta, Quila, Hueyapan y Aila, aunque no todas tienen agua todo el año. Zempoala viene del náhuatl Tempoaltl, que significa 20 aguas o lugares de abundancia de agua, aludiendo a la cantidad de ojos de agua de la zona. El parque es un sitio humedal protegido a nivel internacional. En invierno, la combinación de frío, bosque y neblina crea un paisaje único. Fue un punto de paso histórico en las rutas prehispánicas y virreinales que conectaban el Valle de México con Cuernavaca. Se considera un pulmón natural para la zona centro del país. En el parque pueden realizar senderismo, picnic en zonas designadas, renta de caballos, observación de aves y fotografía de naturaleza y paisaje. La entrada al parque es gratuita. Según la temporada, el estacionamiento tiene una cuota simbólica. Las lagunas de Zempoala nos recuerdan que la naturaleza siempre está ahí, esperando a que frenemos un momento para respirar y sentir. Si este bosque te hizo soñar, imagina lo que sentirás al vivirlo en persona.
Cuídalo, disfrútalo, y deja que te vuelva a traer paz cada vez que regreses. ¿Estás listo para conocer las lagunas de Zempoala? Escríbeme tu opinión en los comentarios. Pozas Azules de Atzala, Guerrero. Existe un lugar donde puedes nadar en aguas tan azules que parecen pintadas. Muy cerca de Ciudad de México existen las Pozas Azules de Atzala, un santuario escondido donde la naturaleza convierte el agua en cristal. Las Pozas Azules de Atzala son un conjunto de pequeñas lagunas naturales formadas por corrientes subterráneas que emergen en la zona montañosa cercana al pueblo de Atzala, en el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. Su principal atractivo son sus tonos intensos de azul turquesa, que varían según la época del año y la luz del sol. Este color se debe a la alta concentración de minerales, principalmente carbonatos y sulfatos, además de la enorme claridad del agua. El agua es tan clara que puedes ver el fondo completo incluso en las pozas más profundas. Las Pozas Azules de Atzala son piscinas naturales rodeadas de roca y selva baja. Cada poza tiene su propio tamaño y profundidad, algunas perfectas para nadar y otras para relajarte en remansos tranquilos. Durante temporada de lluvias, las pozas se conectan con pequeñas cascadas que permiten descender entre ellas como un circuito natural. Las Pozas Azules de Atzala son consideradas uno de los lugares más fotogénicos de Guerrero después de las grutas de Cacahuamilpa y la zona de Taxco. A pesar de estar cerca de un destino turístico muy famoso, siguen siendo un sitio poco masificado, perfecto para los que buscan naturaleza pura. En algunos puntos el agua brota con tal fuerza que forma remolinos naturales que sirven como hidromasaje natural. Se cree que su nombre viene del náhuatl y significa lugar donde cae el agua azul. El contraste entre el azul del agua y el verde de la vegetación hace que cada poza parezca una maravilla única. La entrada tiene un costo entre 50 y 80 pesos por persona administrado por la comunidad. Hay guías locales disponibles y recomendados si planeas explorar pozas más profundas. Existen servicios en la entrada con baños rústicos, venta de snacks y estacionamiento. Las Pozas Azules de Atzala nos recuerdan que la naturaleza es un regalo que no se repite dos veces. Si cuidamos estos rincones, seguirán siendo ese refugio donde el tiempo se detiene y el agua nos devuelve un poco de paz. Comparte, respeta y vuelve siempre con el corazón abierto. ¿Lo conocías? ¿Te gustaría visitar las Pozas Azules de Atzala? Comenta si estuviese en tu lista de lugares favoritos para conocer. Parque Nacional El Chico, Hidalgo. Existe un bosque tan antiguo que parece salido de una película de fantasía, y que está a menos de 2 horas de la Ciudad de México. Hoy te llevo al Parque Nacional El Chico, uno de los lugares naturales más hermosos y sorprendentes cerca de la capital. El Parque Nacional El Chico, ubicado en el corazón de Hidalgo, es uno de los parques nacionales más antiguos de México, decretado desde el año 1898. Es un santuario natural de montañas, peñas, bosques de pino, oyamel y encino, valles de niebla, ríos fríos y áreas perfectas para aventura. Es conocido por su atmósfera mística, bosques húmedos, rocas gigantescas envueltas en musgo, miradores de vértigo y senderos que se sienten como entrar en otro mundo. Las formaciones más famosas son, la Peña del Cuervo, un mirador impresionante a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar, las Peñas Las Ventanas, formaciones rocosas monumentales. Muy usadas por escaladores y la Peña La Muela, un enorme bloque rocoso que ofrece planos épicos en teleobjetivo. Los bosques tienen árboles gigantes cubiertos de musgo, senderos entre niebla al amanecer y rayos de sol entrando entre pinos y oyameles. Parque Nacional El Chico fue el primer parque nacional oficialmente protegido en México, convertido en reserva natural antes incluso de la Revolución Mexicana. Su historia minera es fuerte, en esta región se encontraban rutas y asentamientos mineros del siglo XVI. La zona formó parte del corredor minero que conecta con Real del Monte y Mineral del Chico. Las estructuras antiguas de piedra, presas y caminos históricos dan una atmósfera única para grabar. El Chico genera microclimas frecuentes, niebla repentina, lluvia ligera, bruma en las montañas y cambios de temperatura que lo hacen sentir como un bosque europeo. Es uno de los mejores sitios de México para la escalada en roca natural. Sus formaciones basálticas son tan estables que atraen a escaladores de todo el país.
En sus zonas altas habitan teporingos, linces y aves de altura, aunque difíciles de ver, son parte clave del ecosistema. A las 7 de la mañana normalmente aparece un banco de niebla que cubre todo el valle, perfecto para tomas cinematográficas. El clima es frío y húmedo casi todo el año. En invierno puede bajar a menos de 0 grados centígrados. Aquí pueden realizar actividades como senderismo, ciclismo de montaña, escalada, tirolesa, camping, fotografía y observación de flora. En temporada de lluvias, evitar escalar rocas resbalosas sin guía o equipo adecuado. El Parque Nacional El Chico es un recordatorio de que la naturaleza todavía guarda lugares donde el tiempo parece detenerse. Un bosque que respira historia, magia y silencio. Si decides visitarlo, cuídalo, recórrelo con respeto, y permite que te devuelva esa sensación de asombro que solo una montaña viva puede regalar. ¿Te gustaría conocer este hermoso parque? Déjame saber en los comentarios si el Parque Nacional El Chico es tu preferido para visitar. Las Estacas, Morelos. Imagina nadar en un río completamente transparente, donde el agua brota directamente del corazón de la tierra. A pocas horas de la Ciudad de México existe un paraíso natural llamado Las Estacas, un lugar donde el verde, el azul y la vida se mezclan como en ningún otro sitio de México. Las Estacas es un parque natural y balneario ecológico famoso por su río cristalino alimentado por un manantial de origen subterráneo. Su agua es tan clara que puedes ver peces, plantas acuáticas y el movimiento de la corriente sin esfuerzo. Aquí destacan el manantial El Borbollón, un nacimiento de agua que libera millones de litros diarios, creando una piscina natural de tonos azul turquesa. Río Verde o Río Las Estacas, ideal para snorkel, buceo, kayak y nado libre. El paisaje a su alrededor parece un jardín acuático natural. Las palmeras, árboles centenarios, jardines y zonas de sombra son perfectas para descansar de la ciudad. Los peces tropicales, aves y vida acuática que se aprecia incluso sin sumergirse. Más de 7.000 litros por segundo nacen del manantial principal, uno de los más abundantes del centro del país. Su nombre, Las Estacas, viene del uso histórico de colocar estacas en la orilla para medir el nivel del río. Es uno de los pocos lugares cercanos a Ciudad de México donde puedes practicar buceo recreativo en un río natural, algo muy raro en México. Fue declarado Parque Natural Protegido desde el año 1998, lo que lo convierte en un ejemplo de ecoturismo responsable. Los costos pueden variar por temporada. La entrada general está entre 500 y 600 pesos por persona. Es posible el hospedaje dentro del parque en campamento, glamping, cabañas y un hotel. Las Estacas no es solo un río, es un recordatorio de que la naturaleza aún guarda rincones donde el tiempo se detiene. Si decides venir, cuídalo, respétalo y déjate sorprender por la magia del agua que nace viva. Porque los lugares hermosos se visitan, pero los lugares que tocan el alma se recuerdan por siempre. ¿Te animarías a visitar Las Estacas? Déjame tu opinión en los comentarios. Las Grutas de la Estrella, Ixtapan de la Sal, Edomex. A pocas horas de la Ciudad de México existe un mundo subterráneo tan antiguo como las primeras civilizaciones del planeta. Un laberinto de estalactitas, ríos ocultos y cavernas que parecen sacadas de una película de fantasía. Bienvenido a las Grutas de la Estrella. Las Grutas de la Estrella son formaciones subterráneas talladas por miles de años de filtraciones de agua que crearon. Las estalactitas y estalagmitas generan formas caprichosas que parecen cascadas de piedra, cortinas congeladas, columnas e incluso siluetas de animales y figuras humanas. La gruta principal tiene varias salas de gran altura con ecos que generan una atmósfera mística. Con iluminación artificial cálida, el efecto visual es cinematográfico. Durante los recorridos puedes caminar entre pasarelas que atraviesan un pequeño río subterráneo que, en ciertas épocas, permite recorridos más profundos. Una de las zonas más famosas son las cascadas petrificadas, formadas por depósitos minerales que parecen ríos detenidos en el tiempo. Las grutas se formaron hace aproximadamente 30 millones de años por el desgaste del agua filtrándose a través de la roca caliza. La gruta fue conocida por los habitantes locales desde hace más de un siglo, pero se acondicionó para el turismo entre los años 1960 y 1970.
convirtiéndose en uno de los primeros atractivos naturales desarrollados en el Estado de México. Dentro de la cueva la temperatura suele mantenerse entre 12 grados centígrados y 18 grados centígrados, independientemente del clima exterior. Se dice que estas cavernas eran consideradas puertas al inframundo acuático por pueblos indígenas, quienes creían que allí habitaban espíritus protectores. La cueva está totalmente acondicionada con escaleras metálicas, pasamanos, iluminación escénica y guías capacitados. La carretera es fácil, con señalización, buena para visitantes y turistas. La entrada general es económica, entre 50 y 70 pesos. El recorrido guiado está incluido en la entrada. El recorrido acuático opcional tiene un costo adicional solo ciertas temporadas. En las grutas de la Estrella entendemos que la Tierra es un artista paciente. Cada gota, cada mineral y cada sombra nos recuerdan que debajo de nuestros pies existe un mundo que aún guarda secretos. Y al salir de la cueva, la luz del sol parece más viva, como si la naturaleza nos invitara a seguir explorando, a cuidar lo que tenemos y a volver siempre con más respeto y admiración. ¿Te animas a conocer las grutas de la Estrella? Déjamelo saber en los comentarios si está entre tus lugares favoritos. Te invitamos a ser miembro del canal para disfrutar hermosos videos exclusivos, además podrás ser el primero en ver los videos antes de su publicación. Continuamos. El Ajusco, Ciudad de México. Dentro de la misma Ciudad de México existe un bosque alpino donde puedes sentir que estás en una montaña de los Andes, sin manejar más de 40 minutos. Bienvenido al Ajusco, el lugar donde la Ciudad de México toca el cielo. El Ajusco es el punto más alto de la Ciudad de México, con 3.930 metros de altura, convirtiéndolo en un santuario natural privilegiado que combina bosques de pino, oyamel y encino. Es un paisaje verde, húmedo y fresco. Ajusco tiene miradores naturales con vistas impresionantes. Desde sus cumbres es posible ver los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, el Valle de México y disfrutar de amaneceres con un mar de nubes impresionantes. Las formaciones rocosas y cerros clásicos son el Pico del Águila, Cruz del Marqués y la Aceleración. Todos ofrecen rutas diferentes, desde suaves hasta muy retadoras. Las temperaturas bajas y la neblina esporádica hacen que el Ajusco luzca como un bosque europeo. En invierno incluso puede presentar ligeras nevadas. El Ajusco es el techo de la capital, ningún otro punto de la Ciudad de México está más cerca del cielo. Es hogar de una fauna imponente con linces, búhos, venados cola blanca y halcones. Sus bosques son esenciales para recargar los mantos acuíferos que abastecen al Valle de México. Es un sitio de leyendas, desde señales luminosas hasta historias prehispánicas sobre guardianes del bosque. El Ajusco se encuentra al sur de la Ciudad de México, dentro de la alcaldía Tlalpan. Generalmente acceso libre, pero algunas rutas y estacionamientos dentro de propiedades privadas pueden cobrar tarifas simbólicas. No vayas solo si es tu primera vez y no te apartes de rutas conocidas. Es perfecto para desconectarse del ruido sin salir de la Ciudad de México. El Ajusco no es solo la montaña más alta de la ciudad. Es el lugar donde muchos capitalinos respiran, sueñan, caminan y vuelven a conectar con lo esencial. Un recordatorio de que, incluso en una de las ciudades más pobladas del mundo, todavía existen rincones donde la naturaleza guarda silencio para hablarnos más claro. ¿Y tú, cuándo vas a dejar que el Ajusco te sorprenda? Comenta si el Ajusco estuviese en tus favoritos. Mil Cascadas, Taxco, Guerrero. Existe un cañón escondido entre montañas donde el agua cae en más de 100 pozas color esmeralda, creando uno de los paisajes más impresionantes del centro de México. A pocas horas de Ciudad de México existe un paraíso surreal en el estado de Guerrero, Mil Cascadas, en Taxco. Mil Cascadas, también conocidas como las Granadas, es un sistema natural de caídas de agua que se forman entre paredes de roca caliza, donde el agua corre por terrazas naturales creando pozas profundas de tonos turquesa, jade y esmeralda. Son más de 20 pozas escalonadas principales, pero se dice que en total llegan a superar las 100 formaciones pequeñas. Cada una tiene diferente profundidad y color. Las caídas van desde 1 metro hasta más de 20 metros, lo que crea un sonido envolvente y un ambiente único.
A diferencia de otros destinos, Mil Cascadas está prácticamente sin estructuras artificiales, conservando un aspecto totalmente salvaje. Es 100% natural, ninguna poza es artificial. El entorno tiene vegetación densa, con árboles que cubren gran parte del cañón, lo cual permite contrastar el verde oscuro con el azul de las pozas. No son realmente 1000, pero la cifra se usa porque el cañón tiene tantas caídas pequeñas y medianas que los locales empezaron a llamarlas 1000 para describir la impresionante cantidad de pozas y saltos. Mil Cascadas es uno de los lugares más usados para salto de cascada en el centro del país. Hay zonas especiales donde guías certificados te permiten lanzarte desde 3 a 8 metros. El agua ha moldeado por siglos las terrazas de piedra. El color verde esmeralda no es edición, se debe a los minerales presentes en la roca caliza y a la luz directa del sol. La conexión telefónica es mínima, así que la experiencia es realmente de desconexión total. Mil Cascadas es de esos lugares que te recuerdan lo increíble que es vivir cerca de la naturaleza. Aquí, entre pozas verdes, paredes de roca y el sonido del agua, uno entiende que México guarda rincones que parecen inventados por la imaginación. Si decides venir, cuida este paraíso, para que muchos más puedan sentir lo mismo que tú cuando lo descubras. ¿Te animarías a conocer Mil Cascadas? ¿Ya la conoces? Déjame tu opinión en los comentarios. Parque Nacional Iztaccíhuatl, Popocatépetl. ¿Te imaginas caminar entre nubes, frente a dos gigantes que cuentan una de las leyendas de amor más famosas de México? A solo un par de horas de Ciudad de México te espera el impresionante Parque Nacional Iztaccíhuatl, Popocatépetl, la frontera viva entre cielo, nieve y volcanes. El Parque Nacional Iztaccíhuatl, Popocatépetl, creado en el año 1935, es una de las áreas naturales protegidas más emblemáticas del país. A lo lejos se ve imponente, pero estar ahí es otra historia. Caminar entre bosques de pino y oyamel, sentir el clima frío de alta montaña y contemplar la silueta nevada del Iztaccíhuatl, la mujer dormida. Mientras el Popocatépetl humea en la distancia, es una experiencia cinematográfica. El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos de América. Su actividad constante ha moldeado el paisaje durante millones de años. El Iztaccíhuatl tiene forma humana, está compuesto por varias cumbres alineadas que simulan la silueta de una mujer acostada. La leyenda de amor más famosa de México. Cuenta la historia de la princesa Iztaccíhuatl y el guerrero Popocatépetl. Él, guardián eterno. Ella, dormida para siempre. Fue parte del camino prehispánico y del paso de Hernán Cortés. El Paso de Cortés, hoy uno de los accesos principales, se llama así porque fue la ruta utilizada por los conquistadores para llegar al Valle de México. El Parque Nacional Iztaccíhuatl, Popocatépetl es uno de los mejores lugares para ver nieve cerca de Ciudad de México. Durante ciertos inviernos, el Iztaccíhuatl luce un manto blanco impresionante. El clima es frío todo el año y puede llegar a temperaturas bajo cero durante la madrugada. Se recomienda ir temprano para evitar neblina y acceder al estacionamiento y revisar alertas del Popocatépetl antes de viajar. No acercarse a zonas restringidas por actividad volcánica y evitar ascensos sin guía certificado si no se tiene experiencia. La altura de más de 4000 metros puede causar mal de montaña. El Iztaccíhuatl y el Popocatépetl son más que montañas, son gigantes que guardan historias, leyendas y parte del corazón de México. Cuando estás frente a ellos, entiendes lo inmenso que es este país y lo pequeño que somos ante la naturaleza. Si buscas un lugar que te abrace con su silencio y te recuerde lo grandioso que es vivir, este parque te está esperando. ¿Te animarías a conocerlo? Comenta si el Parque Nacional Iztaccíhuatl, Popocatépetl te sorprende tanto como a nosotros. Manantiales Quinhua, San Pedro de Ayotostla, Hidalgo. Existe un oasis de aguas color turquesa escondido en una barranca a pocas horas de la Ciudad de México. Hoy te llevo a los manantiales Quinhua, un paraíso casi secreto en Mextitlán con aguas, cañones y pozas de gran belleza. Los manantiales Quinhua son un conjunto de pozas y pequeñas cascadas de agua cristalina y tonos turquesa ubicados en la localidad de San Pedro Ayotostla, municipio de Mextitlán, Hidalgo.
Se forman en un cañón rocoso donde la afluente brota con una mezcla mineral que le da ese color y claridad tan fotogénico. En las pozas se ven peces y plataformas naturales para nadar y explorar. El color turquesa se debe a la composición mineral del agua y la gran claridad que permite ver peces nadando en las pozas. Los manantiales Quinhua están dentro del corredor de la barranca, reserva de la barranca de Meztitlán. Es una zona con ecosistemas únicos con cactus, matorral y especies endémicas. Esto lo convierte también en un punto de interés ambiental. Los manantiales Quinhua es un destino relativamente nuevo en la escena turística, la mayoría de las reseñas y guías locales surgieron en los últimos años, por eso aún mantiene un aire de secreto y tranquilidad. Hay tramos de terracería importantes en la aproximación por lo que se recomienda camioneta o vehículo con buena sección de altura. Algunos tramos requieren vehículo con tracción o dejar el coche y caminar. Existe una cuota simbólica de entrada de unos 100 pesos que varía por temporada. En la zona es frecuente la falta de señal telefónica, existen baños ecológicos y puntos de campamento gestionados por la comunidad o los operadores locales. Llegar a Quinhua es recordar que la naturaleza siempre guarda rincones que parecen salidos de un sueño. Si cuidas este lugar como lo cuidan sus vecinos, Quinhua seguirá siendo ese oasis secreto que conmueve al viajero. ¿Te animas a conocer los manantiales Quinhua? Déjame tu opinión en los comentarios. México nunca deja de sorprender, y lo que rodea a la Ciudad de México es prueba de ello: bosques milenarios, santuarios naturales, lagunas misteriosas y paraísos escondidos a solo unas horas. Cada uno de estos lugares nos recuerda que la belleza está más cerca de lo que imaginamos. ¿Cuál de estos hermosos destinos naturales te gustaría conocer primero? Escríbeme tu opinión en los comentarios. Te invitamos a ser miembro del canal para disfrutar hermosos videos exclusivos, además podrás ser el primero en ver los videos antes de su publicación. Gracias por acompañarnos, no olvides dar me gusta y compartirlo con personas como tú interesada en hermosos destinos de México. Suscríbete para descubrir más lugares increíbles en México y el mundo. A continuación, les dejo 3 videos recomendados sobre otros hermosos destinos para vivir en México. Haz clic en el video de tu interés para conocer más de México. Nos vemos en la próxima aventura.